Bueno, buenos días, buenas tardes eh, a todos, también a las personas que nos están viendo online. La verdad es que estoy muy contento de que la doctora Fina Sala me haya propuesto poder volver a dar la conferencia inaugural como el año pasado, aunque este año todo esto me parece un poco incómodo por utilizar una palabra suave, ¿no? Eh, por una razón, porque se habla de que, en teoría, a nivel institucional, esto es una sesión presencial, ¿no? Pues bien, yo creo que esto de presencial no tiene nada, porque para que pueda haber una sesión presencial es necesario que yo pueda ver las caras de las personas que tengo delante, los gestos, que me comuniquen, solamente me comunicáis con los ojos, y yo tampoco puedo comunicar con mi presencia. Comunico con mi voz, pero no con los gestos de mi cara, por ejemplo, que es muy importante. Esto, cualquier persona que se dedique a expresión corporal o a teatro, a mí como me gusta mucho el teatro, pues todas estas cosas las tengo muy presentes. Pero bueno, es lo que tenemos y por tanto intentaremos hacerlo lo mejor que podamos, ¿eh? Otra cosa también para empezar. El título, Los lenguajes de la educación, obviamente si lo he propuesto es porque creo que es un título importante. Pero ¿por qué es importante? Antes de entrar propiamente en el tema, solamente una cuestión, ¿no? Porque la gente, en general, tiene una idea de que el lenguaje es algo que sirve para comunicarnos, ¿no? Es como... Es decir, tienen una concepción instrumental del lenguaje. El lenguaje es un instrumento que sirve para comunicarnos. Ahora lo hemos visto, ¿no? Pero la primera cosa que os quería decir para que la penséis, hoy no la vamos a resolver, probablemente no tiene ni hoy ni nunca, pero para que lo penséis, el lenguaje, aunque sirve para comunicarnos, fundamentalmente no es un instrumento para comunicarnos. Y entonces me diréis, bueno, ¿y entonces qué es el lenguaje? ¿No? ¿Qué es? ¿Cómo entender el lenguaje? Pues la primera idea que quiero así dejaros aquí encima, o que sobrevuele la sesión de hoy, es que el lenguaje es el medio en el cual vivimos. Vivimos en un lenguaje. Y como veremos después, obviamente, pensamos, investigamos, pero vivimos en un lenguaje. De ahí la dificultad, por ejemplo, de toda la cuestión relativa a la traducción. Es decir, cuando alguien traduce, luego hablaremos de los tipos de lenguaje. No siempre pasa esto. Pero determinadas formas de lenguaje son intraducibles. Son intraducibles. No significa exactamente lo mismo. Y hay muchas palabras así. Esto, por ejemplo, yo que me he dedicado a filosofía de la educación, pues es un problema grave, porque a veces tenemos conceptos que al traducirse, pues pierden, ¿no? Algo te dejas. O, por ejemplo, ¿por qué? Habréis observado que en general, bueno, en chino es distinto porque aquí hay poca gente que sepa chino, pero, por ejemplo, vais a una librería y veréis que los libros de poesía que están, pues, normalmente, aparte de catalán o castellano, en inglés, francés, alemán, puede que italiano, puede que portugués, la mayoría son bilingües. La mayoría son bilingües. ¿Por qué? Porque aunque sepas un poco de francés, sabes que hay palabras, o un poco de inglés, un poquito de alemán, sabes que hay palabras que no significan lo mismo, que hay juegos de palabras que no significan lo mismo. Yo, por ejemplo, la definición que yo doy de educación normalmente cuando salgo en televisión y cuando escribo libros y artículos, la definición que yo doy de educación solamente la puedo dar en catalán. Perdonad, esto no tiene nada que ver con ser
foro independentista, ni nada de todo esto. Solamente la puedo dar en catalán, porque la palabra que utilizo no existe en castellano. Dicho sea de paso, ahora que no nos oye nadie, el catalán fue la primera lengua filosófica después del latín. Y me diréis, ¿cómo? Siempre se dice que fue el francés. No, 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 fue el catalán. O el catalán mallorquín, por Ramon Llull. Es decir, antes de que Montaigne escribiera en francés, antes de que Descartes escribiera en francés, y por supuesto mucho antes de que se escribiera en inglés o en alemán, hasta el siglo XVIII prácticamente no se escribe el alemán como lengua filosófica. Leibniz, que era alemán, escribía en francés. Y Descartes escribía en latín y en francés. Pero Ramon Llull, también escribía en latín, escribía en catalán. Lo digo porque ya que reivindicamos, también reivindiquemos esto. Pues bien, ¿cuál es esa palabra? Por ejemplo, yo ahora os la digo y no os la podré traducir al castellano. Lo podríamos quizás traducir en inglés, en francés, pero se perdería. Por ejemplo, yo digo, en educación, la esencia de la educación no es l'essència de l'educació, no es ser, es ser-hi. Ahora tendría que escribirlo. Pero las personas que saben catalán saben que este ser es un pronom feble, ¿no? Ser, -i, que en castellano solamente puedo traducirlo más o menos por estar ahí. Pero el estar ahí no juega, claro, si en castellano digo lo importante no es ser, sino estar ahí, pierdo un juego que en catalán hago, que es entre ser y ser-hi. Bueno, solamente con esto podríamos hablar largo y tendido, pero para que entendáis el lenguaje, lo importante del lenguaje. Y por supuesto en lenguas como el chino, o lenguas como, bueno, sin irte al chino o al japonés, claro, por eso Heidegger, que es uno de los grandes filósofos del siglo XX, decía solamente se puede hacer filosofía, por ejemplo, en griego y en alemán. Bueno, esto lo decía Heidegger, pero desde luego en griego. Ahora lo veremos. Ahora veremos que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la historia de la filosofía respecto a ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Viene por una mala traducción del griego. Ahora os lo demostraré. Pero es igual. Por ejemplo, ahora que nos preocupan tanto las cuestiones de género, ¿no? Las cuestiones de género. Bueno, claro. La cuestión de los artículos, por ejemplo, ¿no? Masculino, femenino o neutro. Claro, la chica, ¿cómo tiene que ser? Femenino. Evidente, no, no es tan evidente. En alemán no es femenino, es neutro. Das Mädchen. Es neutro. Y el niño pequeño en alemán también es neutro, das Kind. Esto es toda una concepción del mundo. El hecho de que haya lenguas con declinaciones, por ejemplo, la estructura de la frase. Es decir, vivimos en un lenguaje. Es lo que intento decir, que vivimos, habitamos un lenguaje. El lenguaje es nuestro mundo. Nuestro mundo está hecho de lenguaje. También es verdad otra cosa. Y ahora lo relaciono con aspectos que estamos viviendo ahora. Cuando hablo de lenguaje, hasta ahora me he referido fundamentalmente a un lenguaje verbal, lenguaje proposicional. Pero también me refiero a un lenguaje corporal. Es decir, cuando yo me encuentro, y hoy ha sido un ejemplo, a personas que hacía tiempo que no veía, y que ya no solamente no les puedo dar un abrazo o dos besos o lo que sea, sino no les puedo dar ni la mano. Los gestos son importantes, al menos para nuestra cultura. Aquí, por ejemplo, pues se suelen dar 2 besos, se solían dar 2 besos. No uno, no, 2. 2. Ahora ni uno, ni dos, ni un abrazo, nada. O sea, esto implica una nueva concepción del mundo, ¿no? O incluso la mirada. La mirada. O la distancia. No sé si ustedes saben que hay estudios hechos en antropología que estudian el tema de la distancia, esto que llaman ahora distancia social, en función de las diferentes culturas.
Esto está estudiado, ¿eh? Si alguien quiere, hay un libro clásico sobre esto, que se llama El lenguaje silencioso, si no recuerdo mal, donde estudia que, claro, porque en función del espacio, al margen ahora del COVID, en función del espacio que yo dejo con otra persona, establezco una relación pública, privada o íntima. Pública, privada o íntima. Por tanto, o por ejemplo, una cosa muy divertida. No sé si lo han pensado, a propósito del lenguaje. Todavía no he empezado la charla, ¿eh? Esto es para ir calentando motores. Como Fino me ha dicho que tenía tiempo, pues yo, como Fidel Castro, puedo estar aquí 6 horas. Entonces, ahora se me ha ido lo que quería decir, ¿ves? No se pueden hacer bromas en este sentido. Estaba diciendo algo, era algo curioso, algo importante. ¿Qué decía? Sí, pero algo más, había dado un paso más sobre esto. Qué lástima. Sí, pero había algo ahí, un matiz que me parecía importante a propósito del lenguaje, el lenguaje no verbal. Bueno, luego se me ocurrirá cuando esté explicando otra cosa, ¿no? También, antes de seguir, fíjense en el título. Los lenguajes de la educación. Es un plural deliberado. No hablo de el lenguaje de la educación, hablo de los lenguajes. La tesis que voy a defender aquí es que hay distintas formas de lenguaje. Distintas formas de lenguaje. Y por tanto, distintas maneras de ver el mundo en función del lenguaje que yo utilizo. Pero claro, aquí un tema importante es, ¿qué es primero? ¿El lenguaje o el mundo? ¿Qué es primero, la realidad o la palabra? O sea, Neptuno, el planeta, o Plutón, o Venus, ¿era Venus antes que se descubriera que era Venus? Es una cuestión importante, esta no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Piénsenlo, piénsenlo. Este es un tema de fondo. La Osa Mayor era Osa Mayor antes de que nadie dijera que era Osa Mayor. ¿No podría ser que en el momento en que alguien dice esto es tal cosa, estoy saliendo? ¿Me ven? Saludos. Lo vemos el mundo de forma distinta. Entonces, si esto es así, quizás una pérdida de lenguaje significaría un empobrecimiento del mundo y por tanto un empobrecimiento de la realidad, un empobrecimiento de la vida y un empobrecimiento del pensamiento. Se puede pensar sin lenguaje. Hagan la prueba, intenten pensar sin lenguaje. ¿Cómo se puede pensar sin algún tipo de lenguaje? El lenguaje, y esto es importante porque si algo caracterizó la filosofía contemporánea a partir de mediados o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, fue que la filosofía los filósofos se dieron cuenta de que el lenguaje era muy importante, que el lenguaje estaba en el centro, sobre todo a partir de lo que un filósofo alemán, que las personas que han estudiado conmigo ya lo conocen bien, y los que no, pues ya lo conocerán, que es Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche, un filósofo que nace en 1844 y muere en 1900, por tanto que ocupa la segunda mitad del siglo XIX,
Nietzsche, hay una frase, un pequeño aforismo de Nietzsche que deberíamos pensar. Nietzsche dice, no hay hechos, solamente hay interpretaciones. Claro, esto a mucha gente le pone muy nervioso, porque automáticamente todo el mundo dirá, bueno, por tanto, todo es válido, todo es relativo, la posverdad, etcétera, etcétera, etcétera. No, aquí plantea un problema grave, y es que si es posible hablar de algo sin de alguna manera interpretarlo. Claro, cuando yo digo que Plutón no es un planeta, bueno, antes era un planeta, ahora no es un planeta, luego de aquí 4 días dirán. Es decir, ¿no se han dado cuenta que la clasificación implica ya una interpretación? Y claro, ya ahora me he acordado de lo que quería decir antes, precisamente, que es la cuestión relativa al género. Para nosotros, por ejemplo, tenemos un problema para nombrar, si nosotros tenemos que utilizar la palabra ser humano. Si decimos hombre, durante el COVID, estuve en un tribunal de una plaza de titular de universidad, la Universidad de Murcia, y entonces yo estaba en mi casa, bueno, era online, y entonces la persona que se presentaba, profesor titular de Antropología de la Educación, estaba en el tribunal, universidad pública, pues todo el rato estaba diciendo el hombre, el hombre, el hombre. Claro, una persona del tribunal dijo, perdón, pero haga el favor, no diga hombre, porque hombre significa varón. Claro, en castellano, si no decimos hombre, porque significa varón, lo cual también sería discutible, la Real Academia diría que no, pero yo entiendo que hay gente que diga que no. Tenemos la opción de ser humano, con lo cual ya no es una palabra. Y luego tenemos la opción de persona, pero claro, persona significa otra cosa. La palabra persona tiene un contenido moral que no tiene la palabra hombre, al menos tal como yo la entiendo. En alemán, por ejemplo, este problema no se da, porque el alemán distingue claramente entre Mann y Mensch. Por ejemplo, hay libros que en alemán se han traducido, o se traducían como el problema del hombre, das Problem des Menschen, en alemán. Claro, ahora hay que traducir el problema del ser humano, porque el problema del hombre parece como si tradujeras varón, ¿no? Y a partir de aquí podríamos continuar. Cuando hablamos tanto, cuando por ejemplo desde el pensamiento feminista contemporáneo sobre todo, ¿no? Estoy pensando en autoras que a mí me interesan mucho como Judith Butler, por ejemplo. La cuestión de la relación entre sexo y género, la cuestión es si realmente existe algo natural. Lo que está planteando Judith Butler es que no hay nada natural. Todo es una construcción social. Por tanto, la distinción clásica de decir el género es cultural, por tanto, el género es lenguaje, el sexo es natural, por ejemplo, por tanto, el sexo no es lenguaje, esto no se sostiene. Esto es un feminismo de primera generación. Pero esto ya deberíamos haberlo superado. Todo es una construcción social. También, y por eso el título del libro de Butler es Undoing Gender, deshacer el género. Deshacer el género, y todavía más, porque solamente hay dos. Eso también es una cuestión de lenguaje, masculino o femenino. Claro, hay gente que dice, bueno, vamos a introducir el tercer género. Y entonces tengo amigos que cuando hacen una charla como hoy, amigos a quienes aprecio, pero que me llama la atención cuando hacen esto, dicen buenos días a todos, a todas y a todes. Pero claro, lo único que hemos hecho es, imagínense que aquí hay una librería y de pronto nos llega un libro que no sabemos dónde poner. Y que hay librerías masculinas y femeninas, no sabemos dónde poner. Y entonces nos inventamos un tercer estante, una tercera parte de la librería y lo colocamos allí, ¿no? Pero el problema continúa, es decir, el hecho de que hagamos más compleja la clasificación no deja que siga siendo una clasificación. Entonces la filosofía contemporánea que dirá, por tanto el lenguaje, entonces la filosofía contemporánea que dirá que en el lenguaje hay poder.
Y por tanto que el poder no es solamente cuando ven un policía y te saca la porra, sino que cuando te clasifican, cuando te clasifican masculino, femenino, ¿usted qué es? Y lo mismo podrían decirte, ¿qué es? ¿Homosexual o heterosexual? No, yo soy bisexual, sí, pero lo dirá sapiosexual. No, vamos haciendo clasificaciones. Igualmente, el lenguaje también puede acabar siendo un instrumento al servicio del poder. Sea el poder político, el poder moral, sea el poder religioso. También tendríamos que ver hasta qué punto el poder científico. Si la ciencia, en el fondo, oculta alguna forma de poder o legitima determinadas formas de poder. O bien la ciencia es neutra. Claro, los que los autores contemporáneos dirán es que de neutralidad nada. Aquí, de neutral, nadie. Entonces, cuando ustedes hagan un trabajo, digo, insisto, ahora empezaré ya, porque ya como introducción ya me parece demasiado, ¿no? Pero cuando ustedes hagan su trabajo de lo que les decía Paloma, o Paloma o Patricia, o ¿quién lo ha dicho de las dos? Paloma. Cuando hagan ustedes su máster, tendrán que escoger un lenguaje. Y no me refiero solamente a escribirlo en catalán, en castellano, en inglés o en chino, sino utilizar un lenguaje. Y entonces cuando algún profesor les hable de paradigmas, los paradigmas en el fondo son formas de lenguaje. Esta es mi tesis. Cuando ustedes se ubiquen en un paradigma, se ubicarán en un lenguaje. Y entonces se darán cuenta que en determinados paradigmas hay palabras que no existen en otros. Bueno, ya lo iremos viendo. Por tanto, lenguaje es en plural. La idea de que todo lenguaje implica una concepción del mundo, de que en todo lenguaje hay interpretación, de que el lenguaje no es neutral, que nunca podemos liberarnos del lenguaje. Y que el lenguaje va mucho más allá también del lenguaje puramente proposicional. Miren, la definición más clásica que suele darse del ser humano, de lo que es el ser humano, estás según... ¿Ven ahí? Ahí es... Ya les decía, ¿qué es el ser humano? Ya tengo que utilizar una palabra, no podía poner qué es el hombre, ¿verdad? Tenía que utilizar qué es el ser humano. Podía haber puesto qué es la persona, pero no me gusta porque ya les dije que persona tenía un significado moral que no le quiero dar. Bien, una de las definiciones clásicas, mejor dicho, dos de las definiciones clásicas respecto a qué es el ser humano, las encontramos en un texto de Aristóteles, en un libro de Aristóteles, un texto de Aristóteles titulado Política. Por cierto, paréntesis, a mí me gusta, yo vuelvo, cuando un paréntesis, pero vuelvo, no se preocupen que volveré. Paréntesis, ¿ustedes han oído hablar de la República de Platón? ¡Qué curioso! Platón escribió la República. La República. Es imposible que Platón escribiera un libro con este título, porque república es una palabra que viene del latín, y Platón no sabía latín, sabía griego. ¿Nunca se han pensado cuál era el título originario del diálogo de Platón? No era la República, era Politeia, política. Por ejemplo. Entonces, ¿por qué no se traduce? En alemán saben cómo, si no recuerdo mal, cómo tradujeron. La República de Platón es der Staat, el Estado. O sea, solamente los títulos de las obras, es curioso, cómo van cambiando. Bien, Aristóteles escribe un libro que se llama Política. Política sí que es una palabra griega, por tanto no hay ningún problema. Y al principio de este libro, Aristóteles da dos definiciones de lo que es el ser humano. En una de ellas dice esto: el hombre es un zoon. Bueno, esta palabra zoon ya la conocen, que viene del griego zoé, y de aquí viene zoología, zoológico. Es curioso, yo a mis estudiantes les digo, sobre todo a los de primer curso, de segundo curso, la cantidad de palabras que ustedes saben del griego sin saber que vienen del griego, ¿no? Pues yo qué sé, si dicen, tengo que ir al tanatorio, ¿no? Al tanatorio a dar el pésame
a despedir a alguien que ha fallecido, ¿no? Al tanatorio, bueno, del griego tánatos, que significa muerte. Por ejemplo, voy a ir al hipódromo, ¿no? A ver los caballos allí, bueno, viene del griego hippos, que significa caballo. Y biología, ¿no? La persona que estudia biología sabe que biología viene de bios, que significa vida, pero cuidado, porque zoe significa vida también. Los griegos tenían dos palabras para nombrar la vida: zoe, que era la vida animal, y bios, que era la vida humana. Por ejemplo, o cronos. Cuando digo, ¿cómo es tiempo en griego? Pues todo el mundo dirá cronos. Claro, de aquí viene cronograma, cronograma, cronómetro, cronos. Ah, pero los griegos tenían más, pero como mínimo otra palabra para nombrar el cronos, que es el kairos, que también es tiempo, pero es un tiempo distinto. Porque mientras que el cronos es el tiempo que cronometra, es un tiempo que es el movimiento de una aguja en un espacio, ¿no? El kairos es el tiempo oportuno. Cuando llegó a tiempo. Fíjense, cuando alguien dice llegó a tiempo, llegó justo en aquel momento. Y tú le dices, ¿a qué hora? No, llegó a tiempo, ya, pero ¿a qué hora era tiempo? A tiempo, en el momento que tenía que llegar. Me lo dijo a tiempo. Esto no puede ponerse en un manual, ¿eh? No hay ningún manual que diga, ¿cuándo se llega a tiempo? Sobre todo, nos referimos a... ¿Cuál es el momento oportuno para decirle algo a alguien? Esto no puede establecerse en un manual porque no puede establecerse a priori. Siempre es la situación, depende. Depende de la situación. Por tanto, los lenguajes, ¿no? Entonces, son, logon, ejon. Aquí observen esta palabra, logon, logos. Y aquí, politikon. Esto se ha traducido como animal racional, en latín, animal rationale, o animal político. Pues bien, todo lo que les he dicho antes es para que entendieran que esto está mal traducido. Aunque, en fin, son la manera... Pero sobre todo la primera de ellas. Porque estamos muy acostumbrados. Estoy seguro que si ahora ustedes salen de aquí y van a cualquier sitio y hacen una encuesta, ¿no? A ver, ¿me podría decir alguna definición? ¿Qué es el ser humano? Defínamelo. Pues mucha gente diría, el ser humano es un animal racional. Primero, desconocen cuál es el origen, pero esto no es lo más grave. Lo peor es que este animal racional es una mala traducción de logos, como vamos a ver. Un segundo. Esto de la mascarilla da mucha sed. Me siento raro beber agua y todo el mundo mirando. Es una sensación rara. Bueno. Entonces, las traducciones. ¿Cómo traducir logos? Si decimos que el ser humano, decía Aristóteles, el ser humano es un ser que posee logos y que es un ser que vive en una polis. Pero fíjense, logos se tradujo por razón, polis se tradujo por política, y entonces se ha dicho repetidas veces el ser humano, el hombre, ¿no? También mal traducido, es un animal político. Es un animal político. Realmente, yo creo que es importante desde el principio pensar que hay que cambiar las traducciones. Lo que Aristóteles está diciendo probablemente es que el ser humano es un animal que tiene logos, es decir, un animal dotado de palabra. Es un animal dotado de palabra, dotado de lenguaje. Y el lenguaje animal y el lenguaje humano son lenguajes distintos. Pero esto sería ya una larga discusión, ¿no? Donde empieza el lenguaje humano, el lenguaje animal. Bien, esto sería también otro tema muy largo de discutir.
Y lo mismo con lo de polis, ¿no? Claro, cuando Aristóteles dice el ser humano es un animal político, hay que entenderlo en el sentido de un animal social. Un animal social, un animal... Yo preferiría cultural. A mí me gusta la palabra cultura, ¿no? Pero animal cultural, vivimos en una cultura y además son dos definiciones que están... Por eso las he puesto las dos, porque están íntimamente relacionadas. Es decir, el hecho de que el ser humano sea cultural es porque posee el lenguaje y precisamente porque posee el lenguaje puede vivir en cultura. Por tanto, probablemente no son dos definiciones que podamos separar, sino que coinciden, están, digamos, íntimamente relacionadas, ¿no? Íntimamente relacionadas. Lenguaje y cultura. La cultura es eso. La cultura es lenguaje. La cultura catalana, personas que acaban de llegar, ¿no? Cuando aquí oigan cultura catalana, estamos hablando de un lenguaje. No un lenguaje que tampoco se reduce al catalán. El lenguaje no se reduce a la lengua. Todo lenguaje es lengua, pero el lenguaje es más que lengua. El lenguaje, ya he dicho, es una forma de vida. Bueno, esto no me lo invento. Hay filósofos como, por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, el filósofo austríaco, que fue profesor en Cambridge, pues en su obra póstuma, la segunda obra más importante, las investigaciones filosóficas, dijo esto: todo lenguaje es un juego de lenguaje y todo juego de lenguaje es una forma de vida. Forma de vida. A mí la definición que más me gusta, una de las definiciones que me gustan de ser humano, es que el ser humano es un homo loquens, ¿no? Es decir, un ser que es capaz de hablar, que es capaz de empalabrar. Este neologismo, eso es un neologismo, esto no... Es decir, empalabrar no es apalabrar. Apalabrar en castellano significa que cuando... Ya lo tengo apalabrado, quiero decir, yo te lo... No, quería vender la moto o el coche, ¿no? Y ya lo tengo apalabrado. Que ya he llegado a un acuerdo con tal persona. Apalabrar es eso. Pero otra cosa es empalabrar, que es un neologismo. El ser humano no puede vivir si no es empalabrando el mundo. Porque si no, no puede entender nada. Para poder entender el mundo, para poder entenderme a mí mismo, necesito ponerle palabras. Y no tener palabras es terrible. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo que he tenido algún tipo de problema, digamos, físico, por suerte hasta ahora no excesivamente grave, que se ha podido solucionar. Pero recuerdo en una de las cosas que me pasó, iba al médico y decía, me pasa esto. Ya, pero no sé lo que tienes. No sé lo que tienes. Hasta que no encontré un médico que me dijo, usted tiene esto, y me puso un nombre, no me quedé tranquilo. Y luego le dije, ¿y esto qué quiere decir? Yo no sabía lo que quería decir. Pero solamente con el nombre me tranquilizó. ¿No les ha pasado nunca esto? Solamente con el nombre me tranquilizó. Porque el hecho de poner nombre quiere decir, ahora podemos hacer algo. Si una persona no le pone nombre a una enfermedad, ¿qué se hace, por ejemplo? O sea, lo peor de ir al médico no es que tengas una enfermedad grave, sino que tengas una enfermedad para la cual no hay nombre. Es decir, una enfermedad desconocida. Porque si la enfermedad es desconocida y no tiene nombre, por eso es desconocida, entonces no hay tratamiento. No es que no haya un tratamiento bueno, mejor o peor, es que no existes. Tanto la importancia del ser humano, no como animal racional, porque la razón es un tipo de lenguaje, pero no es el único. O sea, la tesis que voy a defender aquí es que hay otras formas de lenguaje.
Y estamos viendo, por ejemplo, en política constantemente. ¿Ustedes se han dado cuenta? Bueno, no se han dado cuenta porque no han vivido, pero estos últimos años aquí, por parte de muchas personas, políticos sobre todo, esto no es racional. O sea, hay palabras que si tú te las apropias, tienes el poder. O sea, cuando alguien dice, no, no, esto no es racional, quiere decir que la razón la tengo yo. Y si yo tengo la razón, se terminó. Y esto pasa con bastantes palabras, ¿eh? Con la palabra democracia también pasa. O sea, la gran discusión es quién es demócrata aquí. Esto no es democracia. Entonces, como no es democracia, solo es democracia lo que yo digo. La palabra democracia, la palabra justicia, la palabra ley, pero la palabra razón. O sea, seamos racionales. Seamos racionales quiere decir, piense usted como yo. Porque el único racional aquí soy yo. Yo poseo la razón, ¿no? Entonces, prefiero esto. Entonces, les he puesto aquí 3 tesis, que ya han ido saliendo en la presentación. No hay vida humana sin lenguaje, bueno, esto ya lo hemos más o menos dicho. No hay pensamiento sin lenguaje, también lo han ido viendo. Luego, al final, yo creo que nos va a dar tiempo para que podamos hablar un poco y discutirlo, si no están de acuerdo, si quieren. Y por último, no hay conocimiento sin lenguaje. Como consecuencia de todo esto, pues lo mismo. No hay investigación sin lenguaje. Karl Popper es uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX, que fue profesor de filósofo austríaco que emigró a Australia durante la Segunda Guerra Mundial y después se instaló en Londres y, si no recuerdo mal, fue profesor en la London School of Economics. Cuenta que estando en Viena y siendo profesor de física teórica, esto lo cuenta en su biografía, si alguien lo quiere, yo le doy la referencia. Porque aquí hay que ir con cuidado porque hay gente, en general yo lo he visto yendo por el mundo, hay gente que cita como decía Platón, ¿no? Pero se inventan las citas. Hay gente que no, yo siempre digo como decía Platón, que queda muy bien, pero me lo acabo de inventar. Esto es auténtico. Hay gente que te lo reconoce. Bueno, pues yo si quieren, yo procuro no hacerlo esto. Bueno, no lo hago. Como decía Popper, en su autobiografía intelectual, pero esta anécdota es muy interesante. Popper dice, para darse cuenta de que en toda investigación, en todo lo que hacemos existe el lenguaje, cuenta la siguiente anécdota. Dice, un día llegué a la Universidad de Viena, estudiantes de física, y entonces me senté en mi mesa y les dije, saquen por favor una hoja de papel y un bolígrafo. Observen y apunten bien lo que hayan observado. Al cabo de un tiempo prudencial, un estudiante inteligente le dijo, Herr Popper, profesor Popper, usted dice que observemos, pero no nos ha dicho qué es lo que hay que observar. Entonces Popper hace la siguiente reflexión. El qué, es decir, el objeto de la investigación es previo a la investigación. No nace de la investigación, es algo que alguien pone. ¿Y de dónde sale? Es una cuestión de... Tengo que tener la palabra. Antes de... Si alguien dice, voy a estudiar el superyo, bueno, pues estudiar el superyo porque hay alguien que se llamaba Freud que inventó esta palabra. Para nombrar una realidad, sí, pero la palabra en Freud significa algo muy concreto. Y lo mismo podríamos decir de Marx. Y lo mismo podríamos decir de los sociólogos, los psicólogos, es decir, determinado concepto que me ayudan, mejor dicho, que son necesarios, no solamente ayudan, son necesarios para poder realizar la investigación. Y entonces Popper contestó, les dijo cuál es el objetivo, qué es lo que tenían que observar y los estudiantes pudieron observar, ¿no? Por lo tanto, no hay conocimiento sin lenguaje, no hay investigación sin lenguaje.
Bien, vamos a seguir un poquito más. Yo les propongo, en general, que hay dos grandes formas de lenguaje, ¿no? Que podía, grosso modo, grosso modo. El lenguaje sígnico, podríamos llamar lenguaje sígnico y lenguaje simbólico. Ya verán por qué he hecho esta distinción. Podría haber, seguro que hay más, pero estas me va bien. Lenguaje sígnico y lenguaje, grosso modo, dos grandes tipos de lenguajes. Verán que a partir de aquí haremos una breve, sencilla clasificación de las ciencias y luego veremos qué lugar ocupa la educación. ¿Qué lugar ocupa la educación? Lenguaje sígnico y lenguaje simbólico. El lenguaje sígnico, un concepto. Un concepto es un lenguaje concepto, es un signo. También la misma palabra podría tener las dos cosas. Bueno, luego lo veremos. Una fórmula, claramente. Una categoría. Una categoría en filosofía es aquel concepto irreductible a cualquier otro concepto. Una categoría es un concepto fundamental, ¿no? Por decirlo. Una evidencia. Es un tema muy interesante porque la palabra evidencia en educación se ha puesto de moda. Por ejemplo, hace unos cuantos años, vamos, ya no cuando yo estudiaba, que estudiaba hace muchos años, pero hace unos cuantos años no se llamaba de evidencia evaluativa. Esto hace unos quants anys fa d'això, no sé gaire, no? 3, 4 años o 5, no mucho. Evidencia. La palabra evidencia. Es curioso, es curioso, hay que pensar. Cifra, dato, es decir, son conceptos. Y luego el lenguaje, por ejemplo, la palabra evidencia es una palabra que sale en las películas de detectives. Es muy curioso. O sea, de cara a la educación tendríamos que ver un tema interesante. Esto podría dar para un trabajo de fin de máster. ¿De qué campos la educación importa sus palabras, importa su lenguaje? Yo creo que menos parte de la educación contemporánea importa palabras del mundo económico, por ejemplo, del mundo de lo económico. Pero bueno, esto también sería para hablarlo mucho. Y del lenguaje simbólico, metáforas, comparaciones, relatos, mitos, imágenes. Lenguaje simbólico. Pero seamos más explícitos. Algunas características del signo. Algunas características de lo que sería un signo. Equivalencia exacta. Bueno, son 4 ideas para explicar más o menos lo mismo. Equivalencia exacta, no admite ambigüedad, hace referencia al significado y univocidad. Serían 4 características típicas del signo, ¿no? Si yo ahora porque no va bien, pero si yo les pongo raíz cuadrada de 4, y no digo nada más, raíz cuadrada de 4, no digo nada más, pues todo el mundo que sepa matemáticas, espero no equivocarme, me pondría igual a 2, ¿no? ¿Es correcto esto? Claro, normalmente la gente no dice, bueno, vamos a discutir qué es una raíz cuadrada, porque esto aquí hay mucho por discutir. ¿Qué concepto utiliza usted de raíz cuadrada? Raíz cuadrada es igual aquí, que en Colombia, que en China, es igual. En Perú es igual, que en Chile es igual. Raíz cuadrada de 4 es... No tengo que explicar nada. Si yo pongo raíz cuadrada, todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende, no hay problema. Y si pongo 2, ahora me diréis que en chino lo ponéis de otra manera, pero no me lo destrocéis. El ejemplo ya me funciona, pero luego me podéis decir también. Pero en general, al menos en las lenguas que más o menos uno conoce, aunque sea no mucho, 2 más esa crucecita, ¿qué significa? Más, ¿no? Si pongo que aquí es equivalencia exacta, es porque si yo en lugar de poner 2
más 2 igual a 4, pongo 2 escrito más escrito 2 es igual a 4, ¿perdemos algo? No perdemos nada en lo que hace referencia al significado, no perdemos nada. 2 más 2 igual a 4 es 2 más 2 igual a 4, pero no se pierde nada. Es decir, lo único que hemos conseguido es un lenguaje, en este caso el lenguaje matemático, que permite una alta codificación y que es un lenguaje que nos permite entendernos aquí y en cualquier parte del mundo. Si va una persona, un matemático a Pekín, sin utilizar el inglés y empieza a escribir fórmulas matemáticas en la pizarra, los estudiantes podrían seguir ese razonamiento sin necesidad de que hablasen ni siquiera el inglés. En música igual. Pero es que Platón diría que las músicas son matemáticas, en definitiva. En música lo mismo, o sea, un pentagrama es exactamente igual. Sí, pero la música aquí es un acorde, o sea, aquí tenemos notas y en Inglaterra, por ejemplo, tienen letras. Sí, pero, no, eso sí, eso lo sé, pero quiero decir que es la traducción, el sentido es exactamente igual y probablemente un músico de aquí puede leer exactamente igual que en cualquier parte del mundo. O sea, quiero decir que una orquesta de aquí no se va a otra parte del mundo, no sé si en algún país, claro, es lo que quiero decir, ¿no? Y entonces tienen que decir, bueno, ¿cómo? Un pentagrama en chino, bueno, el pentagrama, la quinta sinfonía de Beethoven, el pentagrama de la quinta sinfonía de Beethoven la pueden leer en cualquier parte del mundo. Es lo que quiero decir. En cambio, el Fausto de Goethe no lo pueden leer si está en alemán. Y no solamente porque esté en alemán. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, eso hay que traducirlo. O sea, si yo dibujo una clave de sol, el ejemplo lo has puesto tú, de la música, a lo mejor lo tendrías que explicar tú, que lo explicarías mucho mejor que yo, pero lo dejamos para luego, así termino el razonamiento. Fíjense aquí, no admite ambigüedad. Esto en educación también pasa, Vamos a bajar a la calle. Ya que aquí hay mucha gente que se dedica a educación primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, vosotros vais con vuestros niños y niñas, salís a dar los lleváis a algún sitio, los sacáis en una salida extraescolar, y entonces hay un semáforo en rojo. Y entonces vosotros le decís, quieto parado, que no pase nadie. Y entonces un niño dice, bueno, esto es ambiguo, ¿por qué el rojo me tengo que parar? Arguménteme usted, porque para mí el rojo significa, tú dices, aquí no hay que significar nada. Rojo significa para. Pero, por ejemplo, en Australia, Sí, el rojo parpadea y se puede pasar. sí, pero también he dicho que el lenguaje depende del contexto, ¿no? Pero en este caso, mira, a mí lo que me llamó la atención la primera vez que llegué a Colombia es algo parecido a lo que tú estás diciendo. Llego a Colombia, claro, yo estoy acostumbrado a que tú vas aquí y ves un stop. En Colombia no, stop pone pare. O pase. Pero el stop pone pare. Y dije, bueno, ¿por qué no pone stop? Y mis amigos colombianos me dijeron, bueno, porque aquí no hablamos inglés, aquí hablamos español, español colombiano, pare. Pero es igual, yo puedo distinguir eso, ¿no? Puedo distinguir eso. Y lo tenemos tan interiorizado, tú dices que parpadea, pero ¿de qué color es el rojo? Es rojo, ¿no? Ah, es rojo. Es rojo y se puede pasar y yo no pasaba. Ya. ¿Y el verde qué quiere decir? Que te pares. No, Ah, el verde pasa y luego el rojo parpadeando puedes pasar, pero se va a poner en rojo pronto y en rojo no. bueno, pero el rojo no se puede pasar. En rojo no se puede pasar. Fíjate que algo tan aparentemente tan convencional como el color de un semáforo es algo prácticamente universal. O sea, sí, o sea, que el rojo vemos un color rojo y dice, párate, ¿no?
Y en Cambio Verde pasa, luego uno parpadea, no parpadea, uno se ve el señor caminando, luego no camina, ese tipo de cosas. No, el tema del signo, en principio, no tendría que generar ningún problema. Yo, por ejemplo, siempre les digo a los estudiantes, ahora porque mi amiga Marta Bertrán, que será la próxima decana, ya se lo recordaré a ella. Claro, aquí estamos trabajando mucho cuestiones de género, pero todavía siguen habiendo en los lavabos el hombre con pantalón y la mujer con la falda. Cuidado. Bueno, y además de esto, claro, aquí cada año tenemos, los apps también, tenemos estudiantes trans. Entonces, el estudiante trans, ¿dónde tiene que ir? Yo en los 2 últimos años o 3, cada año he tenido estudiantes trans y lo he hablado con ellos. Además, han hecho trabajos de fin de grado conmigo. Entonces lo he podido hablar con ellos, ¿no? ¿Dónde voy? Bueno, todas estas cuestiones, pero en cualquier caso, fíjense, una falda, es curioso, ¿no? Pon una falda. O sea, el pantalón es hombre, falda es mujer. Les pongo otro ejemplo todavía más, que mis estudiantes ya sé que lo volveré a decir, que cuando terminábamos las clases yo me voy a Barcelona en los ferrocarriles de la Generalitat. Estos que están aquí. Y hay unos asientos que pone seients reservats, asientos reservados para personas que merezcan especial atención. Y hay 4 iconos, ¿no? 4 dibujos, 4 signos, yo diría, signos. Y entonces, antes de que empezara el COVID el año pasado, en uno de los últimos viajes que hice con algunos estudiantes al salir de clase, estuvimos allí y hablando de este tema les dije, fijaos en esos 4 dibujos, ¿no veis algo raro? Ellos lo miraban y no acababan de ver. Observen, hay uno que se ve pantalón, bastón. Pantalón, bastón. Bueno. Otro, falda, embarazo. Bien. Otro, muletas, pantalón. Bien. Y el cuarto es impresionante. Se ve un dibujo de un ser humano con un niño, pero con falda. O sea, el único que lleva falda, del único que lleva el niño, el dibujito lleva falda. Yo no me puedo creer que estamos en un mundo donde el tema del género se insiste tanto. Esto es una violencia simbólica, lo que Pierre Bourdieu llamaría violencia simbólica, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hemos de dar por supuesto que hay? ¿Se dan cuenta? Y esto en principio es un signo. O al menos nos lo dan para que lo interpretemos de una manera no ambigua, ¿no? O sea, usted ve eso, levántese. Pero incluso en determinados signos se filtra, ¿verdad? Se filtra. Hay una dimensión ideológica, ¿no? Pero en matemáticas no debería pasar, o en música, o... Bueno, ya lo veremos. Univocidad, bueno, ya lo veremos. Significado, quédense con esto, con significado, porque ahora van a ver la diferencia. El símbolo. El símbolo no posee equivalencia exacta. Hemos hablado de una cruz. O sea, de una cruz en matemáticas es el signo que significa suma, ¿no? Pero el símbolo, cuando uno lleva una cruz aquí, ya me dirán que es una cruz griega, una cruz latina, bueno, todo esto ya lo sé, pero al margen de esto, para que me funcione el ejemplo, la persona que normalmente lleva una cruz aquí, le dice, mira, este es matemático. Normalmente no lo diríamos, ¿no? Vemos una persona con una cruz, este es matemático, no. ¿Qué diríamos? Este es cristiano. O al menos tiene algo que ver con el cristianismo. Ya, y a diferencia de la cruz en matemáticas, que si a alguien le pregunto, ¿qué es eso? Me dice, usted no sabe matemáticas. ¿No? Si una persona adulta me dice, ¿eso que está entre el 2 y el 2, esa cruz, qué significa? Yo le diría, tú no sabes matemáticas. ¿No te lo han explicado en la primaria? Claro, y el otro dice, esto significa más. Bien. La persona que lleva la cruz aquí, se le pregunto, ¿esto qué significa? ¿Qué me diría?
me podría explicar muchas cosas, pero tendría la sensación, y a eso voy, a eso voy, esto es la clave, siempre tendría la sensación de que el símbolo siempre significa más. Y ese más es indefinible. Hay algo ahí que se me escapa. Hay algo ahí que no puedo. Hay algo ahí que se va. Y eso se ve cuando, por ejemplo, leemos una poesía, ¿no? Una metáfora, por ejemplo. Luego pondremos, si me da tiempo, algunos ejemplos. Por lo tanto, el significado es ambiguo. Porque el símbolo no hace solamente referencia al significado, no hace fundamentalmente referencia al significado, hace referencia al sentido. Y el sentido tiene una carga emotiva brutal. Brutal. O sea, la gente se mata por símbolos. La gente no se mata por signos, normalmente. Pero por símbolos sí. Aquí quemen a una bandera y verán lo que les pasa. Bueno, no sé si en otras partes del mundo. Pero quemar una bandera, en teoría es quemar un trapo pintarrajeado, ¿no? No, es quemar un símbolo. Por tanto, ahí hay algo más, ¿no? Ahí hay algo más. Porque, por ejemplo, ahora porque no hay los partidos de fútbol, por ejemplo, no hay espectadores. Pero si ustedes hubieran venido aquí hace un año y hubieran ido a ver determinados partidos de fútbol, hubieran visto que a veces hay, pues, himnos que se silban. Un himno es una canción. Y cuando una persona silba un himno, no está silbando simplemente porque... No es lo mismo silbar un himno que ir al liceo, ¿no? Al gran teatro del liceo y silbar porque ese señor canta mal. Es que estoy silbando porque el tenor canta, no. La gente que silba un himno no silba porque ese himno suene mal. Hay otra cosa ahí. ¿No? Hay otra cosa. O sea, yo lo he oído muchas veces. Aquí en España se dice que España es el único país del mundo que hay mucha gente que silba la bandera y el himno. Y la gente que viene de fuera les llama la atención. Yo siempre digo, es que en este país la transición fue política, pero no simbólica. Cuidado. Aquí se hizo una transición política, pero no se hizo una transición simbólica. O al menos, a mi juicio, no se ha planteado seriamente la cuestión del símbolo. Al hablar, por ejemplo, de la transición española, ¿no? Pero esto también abriría otros temas. Equivocidad, ¿no? Sentido, bueno, ya van viendo esto. Fíjense que cada tipo de lenguaje da lugar a un cierto tipo de ciencias, ¿no? Las ciencias formales, lo que llamamos ciencias formales, entendiendo por ciencias formales fundamentalmente la matemática y la lógica, o las ciencias empírico-naturales, les pongo 3, por ejemplo, la física, la química y la biología, se caracterizan porque fundamentalmente el tipo de lenguaje que utilizan es un lenguaje sígnico. Es un lenguaje sígnico. Ya hemos puesto, utilizan conceptos, la noción... Para un físico, ¿qué es la fuerza? La fuerza está muy claro lo que es para un físico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el radio de una circunferencia? Queda muy claro, ¿no? Todo esto que está clarísimo. ¿Qué es un triángulo? Para un matemático queda muy claro que es un triángulo. Es un concepto de triángulo. Y ya está. Grosso modo es así. Lo mismo ocurre con la biología, por ejemplo. Pues lo mismo, ¿no? ¿Qué es una neurona? Pues ya está. ¿Qué es un axón? Pues está muy claro. Pues, todas estas cosas están claras. Son lenguajes sígnicos, mayoritariamente. Por tanto, distinguiríamos primero... Voy a haber hecho otro tipo de esquema y poner lenguajes sígnicos. De los lenguajes sígnicos serían formales y empírico-naturales. Formales y empírico-naturales. La diferencia es importante porque la matemática y la lógica nunca hablan de nada que esté en el mundo. Yo no les puedo decir a ustedes, vayan a comprar un triángulo.
Es decir, ¿dónde está el triángulo? ¿Dónde está? ¿Alguno de ustedes ha visto un triángulo? ¿Dónde se ve un triángulo? ¿En un microscopio se ve? ¿Dónde? ¿Microscopio me permite ver triángulos? ¿Alguno de ustedes ha visto una recta? Cuando el profesor de matemáticas, el maestro de matemáticas, les dice a los niños y niñas, voy a dibujar una recta. El niño o niña que fuera inteligente le diría, perdone, pero usted está dibujando una cosa que es imposible de dibujar. La recta no se puede dibujar. Porque sería un conjunto de puntos que no tienen ni principio ni fin y los puntos son inextensos y usted los está dibujando. ¿En qué quedamos? Es decir, ¿dónde están los triángulos? Nosotros solamente hemos podido ver... Esto es importante, por ejemplo, para entender a Platón. Platón es un matemático. La matemática es el modelo de ciencia típico de Grecia. Y esto dura prácticamente hasta el Renacimiento. En el Renacimiento aparece el gran modelo de ciencia, pasa de ser el modelo central de la ciencia, deja de ser la matemática y se convierte en la física. Copérnico, Kepler, Galileo y luego sobre todo a finales del 17, principios del 18, obviamente, no existiría el mundo sin Newton. No existiría el mundo sin Newton. Por lo tanto, principios del 18, pero en el siglo XIX, fíjense, Pitágoras, por poner un matemático griego, Galileo, Newton, y luego ya en el siglo XIX irrumpe la biología. Claro, aparece otro tipo, o sea, base matemáticas, y luego ya la biología con Darwin, que sería el siglo XIX. Y luego ya en el siglo XX la física cuántica, ¿no? O sea, la física relativista con Einstein y la física cuántica con Heisenberg, Planck, etc. Bueno. Bien, pero hay otro tipo de ciencias, que son, de ciencias, si es que les podemos llamar ciencias. Porque en sentido estricto a lo mejor no lo son modos de conocimiento. Yo he puesto aquí modos de conocimiento, en los que predomina fundamentalmente el lenguaje simbólico, filosofía, arte, literatura o religión. Lo que muchas veces se ha hecho por parte de determinados investigadores es decir, no, es mejor el lenguaje matemático, el lenguaje de la física o de la biología, que el lenguaje literario, que el lenguaje poético, que el lenguaje artístico. O sea, no solamente hay gente que lo ha dicho, por ejemplo, Comte. Cuando Comte establece la ley de los 3 estadios, dice hay un primer estadio mítico o religioso, un segundo estadio filosófico, un tercer estadio científico. Y hay grados de saber, hay saberes mejores que otros. Mi tesis es que esto hay que cuestionarlo. No digo que haya saberes mejores que otros, digo que habría que precisar qué significa que un saber es mejor que otro. Y la respuesta que yo le doy, pero esto es una cuestión muy personal, es que hay saberes más útiles para algunas cosas y menos útiles para otras. Es decir, lo que da a un saber, a un modo de conocimiento, a una ciencia, entre comillas, si quieren, superioridad sobre otro, es el uso o la finalidad, lo que yo quiero utilizar. O sea, si un avión tiene que volar, leyendo a Gabriel García Márquez no vuela. Eso se lo garantizo. Ni leyendo a Federico García Lorca. Uno puede saberse de memoria Romancero Gitano y aquello no vuela. Es decir, si no tengo el lenguaje de la física, o sea, sin Newton eso no vuela. Eso se lo garantizo. Y en medicina también, claro, la biología es fundamental en medicina. Pero observen, no corran tanto. Porque, por ejemplo,
Si yo tengo que decirle a alguien que le quiero, o sea, si tengo que escribir una carta de amor, bueno, que ahora ya no se escriben cartas de amor, ahora se enviaría un WhatsApp, lo cual también sería interesante estudiar el cambio, ¿no? Porque fíjense, claro, ¿por qué? Bueno, esto es también, aquí nos iríamos, ¿eh? Pero ¿por qué se inventan los emoticonos? Porque, exacto, ¿Aida? Porque hay cosas que no se pueden decir con palabras. Porque lo más importante no se puede decir. Lo más importante es justamente lo que no se puede decir. O sea, que se dice sin decir, esos implícitos, pero esos implícitos están aquí, en la dimensión simbólica del lenguaje. En la dimensión sígnica el signo dice lo que dice. Y claro, uno le puede escribir una carta de amor a una persona utilizando un lenguaje biológico. Aquí Fina nos ayudaría, ¿no? Le puede decir, mira, cuando te veo, mis neuronas se conectan sinápticamente y los iones sodio y potasio, bueno, se lo estoy inventando con carga positiva, y el otro dice, bueno, verá, ¿a qué estamos jugando? Aquí vamos a ver. O sea, ¿qué me estás diciendo? No, te estoy declarando mi amor, te estoy diciendo lo que me pasa, biológicamente me pasa, pero a nadie se le ocurriría esto, ¿no? No sé si se le ocurriría escribir un poema de amor o algo así, pero, ¿entienden? O sea, y todavía una cosa más. En medicina ya nos hemos dado cuenta de algo muy importante, que creo que en educación también deberíamos darnos cuenta. Y es que los médicos, y hay un cuadro de Goya magnífico que he utilizado un libro mío para explicarlo, los médicos se han dado cuenta que un buen médico tiene dos manos. Hay un cuadro de Goya que se titula Autorretrato con el doctor Arrieta. Goya estaba muy enfermo, principios del 19, 1820 creo que es, pero bueno, no me hagan mucho caso, cito de memoria. A principios, Goya estuvo muy enfermo, pero no murió de esa enfermedad. Y hay un cuadro autorretrato con el doctor Arrieta en el que el médico está detrás suyo y con la mano derecha le está dando un vaso con una medicina. Eso es lo que hoy sería el protocolo, palabra mágica, el protocolo. Fíjense que estos días todo el mundo habla de protocolos. Sí, el protocolo hay que hacerlo. Faltaría más. Pero Goya hace algo con su mano izquierda. Perdón, Goya. El doctor Arrieta hace algo con Goya en su mano izquierda. La mano izquierda le toma de aquí del hombro como apretándole, ¿no? Imagínense que esto es el vaso y Goya está aquí delante, el médico está detrás, le está dando un vaso. Eso es el protocolo. Y con la mano izquierda le toma aquí y le está diciendo, confía en mí. Confía en mí. O sea, para mí no eres un paciente. Para mí eres Francisco. Francisco de Goya y Lucientes. Esto es muy importante, porque un buen médico es aquel que domina todo el lenguaje protocolario. Faltaría más. Pero un buen médico también es aquel que tiene mano izquierda. Es decir, que tiene una mano, ¿no? Una mano es una manera de hablar, claro. Eso es lo que se ve en el cuadro, ¿no? Es decir, tiene una dimensión que no es la estricta. Es decir, si un médico se limita a impartir el protocolo, yo creo que no es un buen médico. Aunque un buen médico tiene que impartir el protocolo. Por supuesto. Pero no es suficiente. Y en educación es exactamente lo mismo. En educación también hay esta dimensión, digamos, simbólica, por decirlo, para mantener este mismo individual, ¿no? Afectiva, poética, lo podríamos llamar, que hace que el otro no sea un estudiante, no sea un alumno, sino que sea un nombre propio. Y fíjense que en esta distinción entre lenguaje simbólico y lenguaje sígnico no ha aparecido la educación todavía. Ahora la estoy introduciendo, pero aquí no aparece. Y no aparecen otras ciencias. ¿Por qué? Porque hay ciencias, las que llamamos ciencias sociales y humanas, en las que se usan lenguajes sígnicos y simbólicos. Claramente. La historia, por ejemplo, la historia, la sociología, la antropología. La psicología,
Vols que acabi ja? Perfecte. No, no, no. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Y por último, la educación, ¿no? Claro, esto implica todo el tema de la objetividad, por ejemplo. Claro, cuando alguien dice, explíqueme usted la historia de este país, pero objetiva. Con datos. Claro, pero los datos hay que interpretarlos. Y hay que seleccionarlos. Es decir, los datos hay que tenerlos presente. Pero luego yo los tengo que leer, los tengo que interpretar, los tengo que seleccionar. Yo, por ejemplo, sospecharía de un educador, de un profesor de historia, que me dijera, no, yo explicaré la historia de España objetivamente, tal como es. Hombre, yo prefiero que me venga un profesor y me diga, yo soy marxista, o yo soy de la escuela de los anales, o yo soy, en fin, no sé. Un historiador nos diría todos los tipos, y entonces yo hablo, ¿desde dónde habla usted? Y en educación lo mismo. Yo soy marxista y por tanto mi visión de la educación será desde esta perspectiva. Y esto, como anuncié al principio, nos lleva aquí a una cuestión que no voy a tratar ahora, que es que, ¿qué diferencia hay entre conocimiento científico y el no científico? Y aquí, como ustedes sabrán, y si no, pues los que hagan la clase conmigo en el módulo correspondiente ya lo veremos un poco, la distinción entre verificación y falsación, pero que esto a veces no se explica muy bien, pero bueno, ahora no tenemos tiempo de entrar, ¿no? Porque este es un tema también, se puede establecer de forma clara y distinta, de forma tajante, esta diferencia, pero quería hablar de otra cosa, quería hablar también porque esta palabra, paradigma, va a salir en este máster muchas veces. Entonces, yo les pediría, en la medida de lo posible, que, no solamente en esta palabra, sino en general, ya sé que es muy importante atender al artículo publicado en una revista de impacto, en inglés sobre todo, faltaría más antes de ayer. Todo esto ya me lo sé. Pero lo que hace muy curioso es, a veces lees un artículo que te está dando una definición de paradigma, este artículo publicado en revista de impacto antes de ayer, en inglés, que está reproduciendo, en el fondo, la que en el prefacio a la estructura de las revoluciones científicas de 1962 dio este señor que es Thomas S. Kuhn, que fue el primero que dio la definición de paradigma. Entonces, vayan a las fuentes. Es muy importante, vayan a los clásicos, a las fuentes. Cuando hace una investigación y se encuentra con una palabra clave, una keyword, ¿no? Una palabra clave, pues, ¿de dónde ha salido esta palabra? Porque probablemente la mejor definición que encontrarán no es la que ponga el diccionario de la Real Academia. Pues vamos, no probablemente del todo, seguro. Vayan aquí a la estructura de las revoluciones científicas y verán qué son los paradigmas. Realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, esto es muy importante, proporcionan modelos de problemas y son también problemas, También problemas. Es decir, lo que está diciendo Kuhn, que esta vez se olvida, es que lo que hace que un problema sea problema es el paradigma. El paradigma no solamente me soluciona supuestamente el problema que me estoy planteando en la investigación, sino que me ayuda a formularlo. Esto es lo que dice Kuhn. Y Kuhn no es un físico, historiador de la física, y está pensando en términos de la física. Y entonces, y termino ya, en 2 minutos, y entonces fíjense ustedes, ¿cómo ha dado lugar esto a los famosos paradigmas en ciencias de la educación? Pues claro, la gente de aquí salta a los 3 paradigmas, pero hay que ver cómo salieron. Y creo yo que podría decirse que, fíjense que esto es del año 62, en el año 65, el filósofo alemán Jürgen Habermas propuso, aunque no utilizaba esta palabra paradigma en este texto, propuso con estos nombres, eso también tenemos el tema, ¿cómo llamamos al primer paradigma, al segundo paradigma? Todo esto como, ya lo verán, no insisto, pero ya, para que lo sepan. Él propuso hablar él no utilizaba la palabra paradigma, sino ciencia o modelo empírico-analítico,
histórico hermenéutico y crítico. Y de aquí salen los tres paradigmas que luego se aplicarán a las ciencias de la educación. Pero cuidado, y con esto termino, cuidado. La pregunta siempre es, cuando el señor Habermas dice que hay tres paradigmas, ¿en qué paradigma está él para poder decir que hay tres paradigmas? Esta es la cuestión. Esto pasa siempre que clasificamos. Cuando uno hace una clasificación, de nuevo el género. Yo lo que les digo a mis estudiantes es la cuestión. ¿Existen hombres y mujeres? Ya. ¿Y el que dice que hay hombres y mujeres? ¿Qué es? ¿Hombre o mujer? Obviamente sabemos todos qué es. ¿Verdad que sí? Claro, por eso el feminismo de la tercera generación, la teoría queer, se ha dado cuenta que con la igualdad no se va a ninguna parte. Y haciendo el Día de la Liberación de la Mujer y el Día del Orgullo Gay, con esto no vamos a ninguna parte. El señor Habermas, ¿dónde está? Está aquí. No olvidemos que cuando aceptamos los tres paradigmas, que a mí me parece bien, aceptémoslos. Además, ahora se habla mucho de un modelo interparadigmático, en fin, todo esto está muy bien. Pero que eso nace como un intento de Jürgen Habermas de pasar de un concepto, que es el concepto de paradigma de Thomas Kuhn del año 62, 3 años después, yo en medio no he sabido encontrarlo, puede ser que exista algún texto en medio, yo no he sabido encontrarlo. Habermas hace este puente y entonces, pero él está claramente situado en el paradigma crítico, que esto sería el paradigma positivista, esto sería el paradigma hermenéutico, ¿no? Toda la línea fenomenológico hermenéutico, y el paradigma crítico es de inspiración marxista. De un marxismo a su manera, porque el marxismo de Habermas, que todavía vive, pues es un marxismo bastante... Es decir, no es un marxismo-leninismo, digamos, ¿no? Es un marxismo, en fin. Y yo creo que ya está. Muchas gracias.